Mi nombre es Francisco Dadic, yo soy médico toxicólogo y hoy vamos a hablar de la intoxicación por monóxido de carbono, una patología muy frecuente, una intoxicación muy frecuente en época invernal. El monóxido de carbono es un gas tóxico de tipo sanguíneo, indoloro, incoloro, no irritante, que se encuentra en el organismo como producto de la agresión del hemo. Pero la pregunta más importante es ¿dónde más se encuentra? ¿Qué otras fuentes existen de monóxido de carbono? Y cuando hacemos referencia a las fuentes, recordemos que el monóxido es producto de combustión incompleta de los productos carbonados. Se puede encontrar en algunos anestésicos, como por ejemplo los fluorocarbonos, en el caso del isoflurano, en el cigarrillo, en el calefón, y acá está resaltado porque es uno de los elementos más importantes, una de las fuentes más importantes de intoxicación. Los calefones en mal estado, lo mismo que los braseros o las estufas en mal estado en época invernal. Por eso es tan prioritario y tan importante hacer una revisación y un control de los mismos. En el humo de incendio, en el síndrome de inhalación de humo, en el cual se encuentra mezclado con otros gases tóxicos, como por ejemplo el cianuro, en la síntesis del plástico, en la manufactura de algunos ácidos, en gases de escape de motores de explosión, sea de automóviles o barcos, o por ejemplo en los generadores de electricidad. Esto se ve mucho en verano, hay intoxicación por monóxido en verano y se da porque hay generalmente cortes de luz y los cortes de luz llevan a que se usen estos generadores que llevan combustible dentro de los recintos cerrados. Muchas veces en mal estado producen emanación de monóxido, que bueno, es el que provoca la intoxicación. También se han registrado casos de niños que han sufrido intoxicación por monóxido en viajar el maletero del auto. Esto se ha registrado en algunos casos en Estados Unidos. En algunos sprays de defensa personal tienen cloruro de metilo y el cloruro de metilo es metabolizado a través del metabolismo hepático a monóxido. Tiene una incidencia importante a nivel ocupacional, principalmente para los bomberos o personas que trabajan en estacionamientos subterráneos. Tabaquistas crónicos también pueden sufrir intoxicación por monóxido, más de tipo crónico. En procesos industriales, como por ejemplo la fabricación de metanol, fogeno en la síntesis del plástico, en la metalurgia, en el proceso de Mond para recuperar el níquel del mineral crudo, en la manufactura de ácidos, esteres y cetonas. Recordemos que la incidencia fundamental es en invierno, que es cuando empiezan a utilizarse todo este tipo de artefactos como el calefón, la estufa, que bueno, son los principalmente asociados a la intoxicación. Como toda sustancia tóxica, presenta una toxicocinética, una toxicodinamia o mecanismo de acción, una manera de arribar al diagnóstico y una manera de realizar el tratamiento adecuado. Acá estamos hablando de un gas tóxico, en el cual la absorción va a depender de la duración de la exposición, cuánto tiempo permanece la persona en el ambiente, y de la concentración que hay en el ambiente. Nosotros nos referimos a partes por millón. Es importante mencionar que el monóxido posee 250 veces más afinidad por la hemoglobina y 60 veces más afinidad por la mioglobina que el oxígeno. También atraviesa la placenta, afectando el feto y provocando un cuadro de distrés respiratorio. En relación a la toxicodinamia, es importante remarcar que la intoxicación por monóxido provoca una hipoxia tisular severa. Y esto deviene de diferentes situaciones. Una es la incapacidad de la hemoglobina para poder transportar el oxígeno. Recordemos que el monóxido tiene 250 veces más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. Esto genera una desviación de la curva hacia la izquierda. Pero también hay otros mecanismos de acción de toxicidad. Está, por ejemplo, la inhibición de la actividad de la cadena respiratoria mitocondrial. Otros mecanismos de acción no menos importantes son la formación de peróxido de nitritos, inactivadores del citocromo oxidasa, la liberación de proteasas, que esto convierte las santinos deshidrogenasas en santino-oxidasas. Hay una peroxidación lipídica, principalmente a nivel del cerebro, esto que va a generar los síntomas que vamos a ver después cuando hablemos de los síntomas que pueden aparecer de manera crónica. La activación de la guaninato ciclasa, alteraciones en la adherencia de los neutrófilos y adherencia de leucocitos en el endotelio de la microvasculatura cerebral.
Bien, todo esto lleva a una hipoxia tisular severa. Pero ¿dónde se produce la hipoxia? ¿Cuáles son los órganos más afectados? Bueno, hay dos, el corazón y el cerebro, o sea, el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. ¿Cómo? A nivel cerebral produce edemas, hemorragias, isquemias, necrosis en zonas específicas del cerebro, principalmente en los núcleos de la base, en la sustancia blanca y centro semioval, y todo esto lleva a una peroxidación lipídica del cerebro con las secuelas posteriores y crónicas. A nivel cardíaco produce, recordemos, a su vez, además de esta hipoxia tisular, afección a nivel de la mioglobina, tiene más adherencia que el oxígeno. Todo esto lleva a infarto de miocardio, depresión miocárdica, hipotensión y arritmias. Me gustaría que nos detengamos acá en la peroxidación lipídica del cerebro, ¿sí? Que es un elemento importante a resaltar. El monóxido de carbono aumenta los niveles de óxido nítrico a nivel de los tejidos, lo cual genera a través de una cascada de diferentes mecanismos una peroxidación lipídica y el posterior edema cerebral, con los síntomas consecuentes. Los radicales libres en el sistema nervioso central provocan disfunción mitocondrial, que a su vez genera más radicales libres. Hay afección de la membrana neuronal, esto provoca lisis y muerte celular. Hay liberación de aminoácidos excitatorios, como por ejemplo el glutamato. Esto se produce asociado a receptores NMDA y esto es uno de los motivos por el cual produce convulsiones. Ocurre en la fase de recuperación, hay una desmielinización reversible del cerebro. Y como mencionamos con anterioridad, hay partes del cerebro que están más afectadas, como por ejemplo los ganglios de la base, el hipocampo, el cerebelo y la sustancia blanca, y la segunda y la tercera capa del córtex. Aquí vemos algunos cortes tomográficos donde se puede observar las afecciones por monóxido, las áreas de isquemia. Pero las secuelas neurológicas no se explicarían solo por la hipoxia tisular. El monóxido produce un desencadenamiento de la cascada inmunológica, en el cual la proteína básica de la mielina pierde sus características catiónicas normales por alteraciones a nivel de la peroxidación lipídica y es a través de un fenómeno autoinmune también atacada. ¿Sí? El sistema inmunológico no la reconoce y produce degradación de la misma. Esto genera los signos neurológicos tardíos que venimos haciendo énfasis de que comenzó la clase y que no son bien conocidos por el médico no especialista en la materia. Entonces la intoxicación por monóxido produce unión a la hemoglobina, desplazamiento de la curva de la hemoglobina. Hay hipoxia, isquemia y anemia, injuria miocárdica y neurológica. Recordemos estos dos órganos como principal foco. Hay una toxicidad celular directa del monóxido, más allá del desplazamiento de la curva de hemoglobina. Hay unión a la mioglobina, lo cual genera, recordemos, afecciones del músculo esquelético con aumento de la CPK y del miocardio con afecciones cardíacas, arritmias, hipotensión. Hay unión a las citocromos con metabolismos oxidativos, afección de la guaninato ciclasa con liberación de neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo el glutamato, vasodilatación cerebral, síncope, injuria neurológica, aumento del óxido nítrico que lleva a vasodilatación y síncope, formación de radicales libres, adhesión y activación de leucocitos a nivel cerebral, activación de la santina oxidasa, daño por radicales libres, y todo esto lleva a una serie de eventos inmunológicos que producen una peroxidación lipídica con una secuela neurológica tardía. Antes de adentrarnos en la clínica, es importante destacar que la carboxiemoglobina no siempre se correlaciona bien con los síntomas de intoxicación, ¿sí? Y esto es un error muy común. O sea, que haya una carboxiemoglobina baja no implica que no vaya a haber síntomas o lesiones por monóxido. Es muy importante marcar el mecanismo del monóxido disuelto en plasma. Como mencionábamos recientemente en la diapositiva anterior, la clínica, las manifestaciones clínicas, están más relacionadas con la unión del monóxido a los citocromos que a los niveles de carboxihemoglobina. No obstante, los niveles de carboxihemoglobina
son a título orientativos y nos permiten sospechar determinados signos y síntomas que puede presentar, ¿sí? Hay un algoritmo, una escala en el cual se cree que entre 10 a 20% el paciente presenta dolor de cabeza, disnea de esfuerzo y debilidad, estos son los síntomas asociados. Entre un 20 y un 30% la cefalea se vuelve más intensa, las náuseas más marcadas. Entre un 30 y un 40% ya empieza a haber afecciones a nivel del sistema nervioso central, alteraciones por ejemplo del nivel de conciencia. Y entre un 50 y un 60% de carboxihemoglobina, generalmente el paciente se presenta con confusión, síncope, convulsiones y muchas veces coma. Otros síntomas que podemos encontrar en intoxicación por monóxido son la cefalea, vómitos de origen principalmente central, obnubilación, letargo, excitación psicomotriz, convulsión y coma. ¿Y por qué resalté la cefalea? Porque es el síntoma de inicio más habitual y muchas veces pasa desapercibido. Las convulsiones y el coma también son dos síntomas frecuentes en intoxicación por monóxido, ya estamos hablando de concentraciones mayores, pero muchas veces que pasan desapercibidos en la consulta diagnóstica de urgencia. A nivel cardiovascular, recordemos que podemos encontrar arritmias, infarto o incluso isquemia a nivel cardíaco. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Es importante resaltar la rhabdomiolisis que se produce a nivel muscular por afección de la mioglobina. A nivel respiratorio, por una cuestión obvia, hay edema agudo de pulmón, puede haber hemorragias, disnea. Y a nivel renal, por esta misma rhabdomiolisis y aumento de la CPK, podemos encontrarnos con insuficiencia renal aguda y necrosis tubular. Otros síntomas son, por ejemplo, la piel pálida o cianótica. La rubicundez suele verse en las personas o en los pacientes fallecidos. A nivel del medio interno encontramos acidosis metabólica y acidosis láctica. Y puede haber hiperglucemia y aumento de la CPK, así como leucocitosis. La leucocitosis es un parámetro que suele generar confusión. Paciente con fiebre, con cefalea o con convulsiones, con leucocitosis, muchas veces se piensa en la esfera infectológica o en una causa o una patología infecciosa antes de sospechar la intoxicación por monóxido de carbono. Hay grupos de mayor riesgo, como por ejemplo los ancianos, los niños y las embarazadas, las personas que sufren inhalación de humo, el síndrome de inhalación de humo, en el caso de un incendio, donde generalmente hay otros gases asociados, como por ejemplo el cianuro, que surge a partir de la quema de colchón, pacientes que tienen afección miocárdica previa, pacientes con anemia o insuficiencia respiratoria, y bueno, que obviamente presentan más tiempo en un ambiente a una mayor toxicidad. Bien, hablando de la sintomatología, es importante remarcar que en la exposición crónica, la sintomatología es de forma más insidiosa. Generalmente se encuentran alteraciones a nivel del comportamiento, dificultades en la concentración, cefalea, trastornos gastrointestinales como náuseas persistentes y muchas veces cuadros psiquiátricos de depresión. Es habitual ver pacientes que consultan en diferentes consultorios, diferentes especialistas por estos tipos de síntomas y no se sospecha monóxido de carbono, cuando muchas veces hay una fuga dentro del domicilio y esto está produciendo una intoxicación crónica con estas características. Existen dos síndromes neurológicos, aquel que está marcado por las secuelas neurológicas tempranas y aquel que está marcado por las secuelas neurológicas tardías, que es el que me gustaría remarcar y resaltar. Fíjense que cuando hablamos de las secuelas neurológicas tardías, hablamos de una aparición que puede entrar de entre 3 a 240 días luego de una exposición aguda. O sea, quiero que se tome dimensión de este concepto. Paciente que sufre una intoxicación aguda y hasta 240 días después puede presentar secuelas neurológicas tardías, que tienen que ver con todos estos mecanismos que habíamos explicado durante la fisiopatología, que se refieren a la peroxidación lipídica, a la afección de radicales libres, al edema cerebral. Y estos síntomas son parkinsonismo, demencia, coriatetosis, alteraciones de la memoria, alteraciones de la audición y psicosis. Y el más importante, o quizás más frecuente, son los cambios cognitivos y de la personalidad, que deben ser estudiados exhaustivamente. O sea, todo paciente que haya sufrido una intoxicación aguda, que tenga ciertas características, que sea una intoxicación severa, siempre tiene que tener un control posterior para descartar este tipo de patologías. ¿Qué es lo más frecuente?
que luego de un intervalo de entre 2 a 3 o a 40 días aparezcan alteraciones a nivel de la memoria o déficit neurocognitivos. Estos dos son los síntomas más frecuentes en la afección neurológica tardía. Es importante remarcar que la intoxicación por monóxido en embarazadas es de mayor riesgo, ¿sí? El monóxido atraviesa la placenta por difusión simple y la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el monóxido que la maternal, con lo cual los niveles de carboxihemoglobina pueden ser mayores en el feto que en la madre, con lo cual la carboxihemoglobina en la madre pasa a perder utilidad. Si lo que estamos buscando es saber si hay o no afección del feto. Bien, ya tenemos la sospecha clínica, tenemos la fuente asociada a la exposición, ahora tenemos que tratar de arribar a un diagnóstico. El diagnóstico es clínico, puntualmente, epidemiológico, con esto que referíamos de la fuente, y a través del laboratorio. Si recuerdan, en la primera clase en toxicología usamos el laboratorio general y le usamos laboratorios específicos. En este caso tenemos una determinación específica para pedir, que es la carboxihemoglobina. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, CPK para evaluar la rhabdomiolisis o la inflamación muscular por afección de la mioglobina y enzimas cardíacas si sospechamos un síndrome coronario agudo o un infarto de miocardio. Es muy importante remarcar que valores altos confirman la intoxicación por monóxido de carbono, pero los valores bajos de carboxihemoglobina no lo descartan, porque hay monóxido disuelto en plasma, que también puede afectar a los órganos y generar sintomatología, con lo cual es fundamental repetir la carboxihemoglobina a las 4 y 8 horas luego de la primera evaluación. Este es el tiempo que debería permanecer por lo menos el paciente en guardia. Se puede hacer una tomografía de cerebro, una radiografía de tórax, esto para ampliar el abanico diagnóstico, una resonancia magnética de cerebro y un test de evaluación cognitiva, esto es más que nada para la sospecha de complicaciones en los pacientes que creemos que pueden tener una secuela neurológica tardía. Si no disponemos de carboxihemoglobina, lo cual es poco probable porque la mayoría de los centros hoy por hoy tienen, si vemos una fuente probable, si tenemos una sintomatología compatible, si vemos que en el laboratorio tenemos leucocitosis e hiperglucemia, la sospecha por intoxicación por monóxido debería ser muy alta y muy fuerte. Los diagnósticos diferenciales de intoxicación por monóxido de carbono son la gripe, la encefalitis y la meningitis. Bueno, sobredosis de algunas drogas, alguna sustancia de abuso, como por ejemplo la cocaína, cuadros alimentarios, cuadros de excitación psicomotriz, asfixia por gas natural, esto gas de garrafa, esto es bastante habitual, infarto agudo de miocardio, que no se sospecha la etiología del monóxido. Acá está resaltada la gripe porque es muy habitual que el paciente se presente o consulte por cefalea, náuseas, con un cuadro que muchas veces se confunde con un cuadro gripal, pero en realidad es un cuadro de monóxido. Y recordar que estamos en una época invernal, que es la mayor incidencia de la intoxicación por monóxido, que a su vez es la mayor incidencia de la época de gripe y de otras virosis. ¿Cómo realizamos el tratamiento de un paciente intoxicado por monóxido? Bien, oxígeno, siempre instalación precoz. Ese concepto es el más importante y el que tienen que retener. El oxígeno siempre se administra, que sospechamos una intoxicación por monóxido. La cámara hiperbárica es muy útil, hoy por hoy se está de hecho utilizando más. Se ha visto que tiene mejoría en la complicación de los síntomas tardíos. Pero fíjense este dato, la carboxihemoglobina tiene una vida media de 320 minutos respirada al aire ambiente, pasa a 40-80 minutos con oxígeno al 100 y a 15 a 30 minutos con oxígeno al 100 en una cámara hiperbárica, con lo cual reduce muchísimo su vida media en la administración del oxígeno. La observación mínima, recordemos, tiene que ser aproximadamente 8 horas, que es el tiempo que volvemos a hacer una determinación de carboxihemoglobina. Como mencionamos recién, hay muchos estudios que sugieren que la utilización del oxígeno hiperbárico prevendría las secuelas neurológicas tardías, ¿sí? La cámara hiperbárica, el oxígeno por cámara hiperbárica, produce aumento de la presión parcial de oxígeno, hay incremento de la fracción libre de oxígeno disuelto en plasma, hay prevención de la peroxidación lipídica a partir de esto y previene también el edema cerebral. Pero cuando administramos la cámara hiperbárica, cuando la utilizamos, lo ideal es que sea dentro de las primeras 6 horas. Hay un corte de 6 a 12 horas, que sería lo ideal, pero se han encontrado beneficios hasta 24 horas después.
¿sí? Lo importante acá es marcar que la precocidad en el diagnóstico es fundamental para poder hacer el tratamiento oportuno dentro del tiempo oportuno. ¿Cuáles son las indicaciones puntuales de la administración de oxígeno hiperbárico? Trastornos neurológicos, paciente que haya sufrido pérdida transitoria o prolongada de la conciencia, paciente que haya sufrido convulsiones o que tenga signos focales. Trastornos cardiovasculares, paciente que ingresa con precordialgia, que moviliza enzimas cardíacas, que presenta alteraciones del electrocardiograma, con alguna cardiopatía aguda. Paciente con acidosis metabólica grave, pacientes asintomáticos pero con una carboxiemoglobina superior al 20%, o embarazadas sin importar los niveles de carboxiemoglobina. Algunas contraindicaciones para el tratamiento de oxígeno hiperbárico, tenemos contraindicaciones relativas, como por ejemplo pacientes con epilepsia, pacientes asmáticos, son relativas porque hay maneras de poder resolver el problema en caso de que sea necesaria la administración de oxígeno hiperbárico, paciente diabético, paciente con broncoenfisema, paciente con antecedentes de neumotórax, paciente que está en tratamiento por un neumotórax, se puede ingresar a la cámara dejando el tubo de avenamiento abierto, paciente febril, paciente que se encuentra utilizando alguno de los siguientes fármacos como la doxorubicina, la bleomicina o el cisplatino, paciente que presenta patologías óticas o pacientes con claustrofobia. Estas son algunas de las contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas son pacientes que presenten hipertensión severa. Estos pacientes no deben ir a cámara hiperbárica porque aumenta la presión arterial. Pacientes con patología parenquimatosa pulmonar que favoreciera la generación de un neumotórax o pacientes con neumotórax no tratado. Contraindicación absoluta de la administración de cámara hiperbárica. ¿Y cuáles son las complicaciones más habituales del tratamiento con cámara hiperbárica? Barotrauma del oído medio, toxicidad por oxígeno en exposiciones prolongadas, neumotórax y en algunos casos convulsiones. Me gustaría marcar los errores más frecuentes en el diagnóstico y en el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono. Lo primero es errores a nivel del diagnóstico, ¿sí? Confundir la intoxicación por monóxido por la intoxicación por otros gases, como por ejemplo el butano, gases de garrafa, gases que desplazan la columna de oxígeno, esperar el color cereza, que muchas veces está descrito en los libros, y olvidarnos de los síntomas quizás de comienzo más importantes, cefalea, náuseas, vómitos, vértigo, astenia, todos estos síntomas que nos tienen que hacer sospechar monóxido y que muchas veces pasan desapercibidos. Interpretación de la gasometría usando oxímetros convencionales. Sobrevaloración de la carboxiemoglobina. Recordemos que es un indicador de exposición al monóxido. Confirma el diagnóstico, pero en caso de que sea negativa no lo descarta. Desestimar la cámara hiperbárica y la importancia que tiene la cámara hiperbárica y perder tiempo en la administración de la cámara hiperbárica, recordemos la ventana. Desestimar el síndrome neurológico tardío, de suma importancia con las secuelas neurológicas tardías. Y bueno, el retraso, como mencionábamos recién, de la administración de cámara hiperbárica. Es importante remarcar que si no se sospecha la patología, no se diagnostica, y si no se diagnostica, no se trata. Muchas veces la intoxicación por monóxido no se diagnostica oportunamente, con las complicaciones que esto conlleva. Bueno, quería terminar agradeciéndoles la participación y recordándoles que contamos con una aplicación médica disponible en todos los stores, para Apple Store, para iOS, para Android, que se puede descargar desde el celular o desde cualquier dispositivo móvil de manera gratuita, con información de más de 400 sustancias tóxicas, dentro de ellas monóxido de carbono, con toxicocinética, fuentes, toxicodinamia, diagnóstico y maneras de hacer tratamiento. Espero que la descarguen y que la disfruten.